Hola, buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a dar inicio a nuestra clase. Gracias por su puntualidad. Buenas Veo que ya noches. están la mayoría conectados. Hola, buenas noches. Bueno, una disculpa porque, ¿saben? Buenas noches. Creí que ya les había subido la presentación, pero me di cuenta que había subido la presentación de ustedes a otro curso. Y hoy en la tarde me di cuenta, entonces ya se lo subí ahorita en la tarde. Pues ya la tienen, ¿oyeron? Para que ustedes puedan verla, ¿verdad? Más adelante. Bueno, una de las cosas que veíamos dentro de la clase anterior es acerca de los diferentes tipos de familia y lo que es, qué es considerado familia. Veíamos algunos términos que podrían ser desde términos en el ámbito psicológico, otros desde una postura más de organización general, ¿verdad? Como de la Organización General Mundial de la Salud. También veíamos que dentro de la familia veíamos que habían tipos de estructuras familiares. Y hoy vamos a adentrarnos un poquito acerca de la estructura familiar y vamos a tomar como parte de la estructura familiar para entenderla, la postura que tiene uno de los autores, ¿sí? Uno de los autores que habla específicamente de esto. Creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Solo me gustaría saber si ya ven mi pantalla. Muy bien, excelente. Ahorita va a compartir la presentación. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces la estructura familiar y los componentes. ¿Sí? Hoy vamos a ver como una pincelada acerca de la estructura familiar y los componentes. Para comenzar, pues yo tomé esta es una de las definiciones que les pasé la semana pasada en cuanto a lo que era familia o cómo se podría entender la familia de Salvador Minuchin. Él menciona que la familia es un sistema que se mueve entre la estabilidad y el cambio. Podríamos decir que para entender la familia, ¿verdad? Para que sea funcional, se necesitan ciertos elementos organizativos. Entonces ya eh, Salvador Minuchin nos habla un poquito acerca de esto y hoy vamos a adentrarnos un poquito de esto. Él tiene tiene 3 libros, ¿sí? Que han sido bastante populares. Dentro de ellos está La familia y terapia familiar y técnicas de terapia familiar. Estos dos son como muy populares, ¿sí? Entonces yo les subí en esta clase, en la sección de la presentación de la clase, les subí estos 2 libros, los encontré en PDF y ustedes lo pueden ir leyendo. En el primero vamos a ver que nos adentra a las definiciones del por qué dice que es como un agente vivo, ¿sí? La familia. Entonces, y nos da algunos ejemplos, como por ejemplo, él está haciendo una entrevista a una familia y dentro de la familia, pues ellos hay un diálogo. Entonces está en el libro y vamos viendo que hay funciones, que hay roles, que hay alianzas, que hay ciertos elementos que dentro del mismo diálogo van saliendo a flote. Entonces, esta sería una de las cosas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahorita solo les coloqué esa presentación solo para que conozcamos quién es este personaje. Él nació en 1921 y falleció en el 2017. Y dentro de lo que él menciona es que las familias, no todas los integrantes son iguales, porque cada uno pues tiene un rol, ¿verdad? Tiene una finalidad. Y dentro de eso, también podemos decir que empieza a haber como
alianzas, ¿sí? También vemos que se organizan en pequeños grupos específicos funcionales. Y ahorita vamos a ir viendo, ¿sí? Porque la semana pasada solo vimos lo conforma la familia nuclear, ¿verdad? Papá, mamá e hijos. Veíamos que había tipos de familia un poquito diferentes, ¿verdad? En donde habían amigos que vivían juntos, como los abuelitos, ¿verdad? Que vivían juntos y compartían los gastos y convivían. Entonces son familias diferentes, cada uno tiene una función y este autor pues nos habla un poquito acerca de esto, de las funciones específicas. Voy a aquí, les adentro un poquito acerca de esto. Esto está dentro del libro, ¿sí? Y les coloqué solo elementos como más relevantes, ¿sí? De lo que vendría siendo la estructura, ¿sí? Él menciona que dentro de la estructura familiar hay un conjunto invisible de lo que serían demandas funcionales, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de ese conjunto invisible podrían ser el cubrir los gastos, necesidades básicas, ¿sí? Eso podrían ser demandas funcionales, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia hay solo un miembro que es proveedor, entonces ese es dentro de esa familia, esa demanda funcional que se le requiere a él es que sea proveedor. Entonces, él nos va dando esas pautas, ¿verdad? Que dentro de la estructura, cuando empecemos a hablar de la estructura familiar, hay conjuntos de demandas invisibles que están organizadas y que actúan e interactúan entre los miembros dentro de una familia. Vamos a ir viendo que la familia opera a través de ciertas pautas transaccionales, ¿verdad? O sea, tú me das, yo recibo, ¿sí? Una manera. Estas pautas transaccionales no solamente vendrían siendo como económicos, pueden ser otro tipo de pautas transaccionales y ahorita que vayamos viendo algunos casos, vamos a ir dándonos cuenta que hay pautas transaccionales que son, por ejemplo, afecto, podría ser comunicación, otros elementos que quizás ni siquiera ellos mismos se han dado cuenta que están ahí, pero que son parte de la dinámica familiar, de su estructura familiar. Esta parte pues nos dice, ¿verdad? Que las transacciones vienen siendo como, son establecidas, ¿verdad? De una manera que apunta a un sistema, ¿verdad? Cada familia tiene su propio sistema. Algunas son repetitivas, algunas podrían ser negociadas, podríamos decirlo, pero de cierta manera se definen porque estas se establecen, ¿verdad? En ciertos términos que regulan la conducta de los mismos miembros. Como aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Una madre le dice a su hijo que beba jugo, ¿verdad? Que tome jugo. Y este obedece, entonces por lo tanto podríamos decir que esta persona que es la madre, ella, la relación que tiene con el niño, que podría ser es una jerarquía, ¿verdad? Que es la mamá la que manda, digámoslo así. Entonces, dentro del contexto, las operaciones requeridas, de cierta manera, contribuyen a esas pautas transaccionales, ¿verdad? Tú me das, yo recibo, nosotros recibimos, y muchas de estas, algunas no son muy conscientes. Voy a hacer una pausa. Ya llevo como adentrándome, ¿sí? A un término de la estructura familiar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta acerca de esto? Estos son términos que vamos a encontrar desde la teoría de, de Minuchin, ¿sí? Entonces, esta es la postura de él. ¿Hay alguna duda, pregunta?
¿no? Muy bien, excelente. Entonces, veamos, voy a continuar. Esto solo es de lo que habla de la estructura familiar, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a la siguiente, quiero que ustedes resalten algunas cosas. Por ejemplo, dentro de la estructura familiar dice que es el conjunto invisible, ¿sí? O sea, son cosas que no vemos. Ustedes como psicólogos, cuando trabajen con familias, son las estructuras familiares las primeras que tienen que detectar. Eso invisible que ustedes no van a ver cuando lleguen la primera vez a clínica, ¿verdad? Van a ir viéndolo conforme ellos van llegando a las sesiones, van interactuando y van hablando a veces las respuestas, ¿verdad? Ay, ¿por qué haces esto? Entonces, porque mi mamá me lo dijo, ¿sí? Entonces empezamos a ver, es una transaccional, una parte, una demanda, una función. O yo traje aquí algunos casos y los vamos a ir viendo y quiero que ustedes vayan notando, ¿sí? Cómo dentro de las familias se va viendo esa parte de decir esos elementos invisibles. Nuestras familias, inclusive, tenemos conjuntos invisibles de demandas funcionales, ¿sí? Algunos funcionan como roles de proveedores, de protectores, y vamos a ir viendo dentro de estas mismas transacciones, ¿sí? Entonces, veamos. Otra de las definiciones que nos da o para entender la estructura familiar, Minuchin nos dice, voy a darle siguiente. Ya está. Ay, no digo siguiente. Ahorita, solo que está congeladito ahí la pantalla. Ahorita vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, otra de las pautas que dice, hablando siempre de las pautas transaccionales, porque son vínculos que yo doy y yo recibo, ¿sí? Entonces, ¿qué recibe a cambio? Y funcionan, ¿sí? Se sostienen entre sí mismos. Entonces, él menciona que estas pautas transaccionales son mantenidas bajo dos sistemas. El primer sistema podría ser el sistema genérico, que vendría siendo como esa parte en donde hay reglas universales que gobiernan la organización familiar. Son las reglas universales, todos lo saben. Entonces, algunas de este tipo de cosas podrían ser, aquí les coloqué el ejemplo, ¿verdad? Deben de exigir una jerarquía de poder en el que los padres y los hijos poseen niveles de autoridad diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en casa podríamos decir que el papá es el que habla primero, ¿verdad? Y mamá habla después. Entonces, ese es un tipo de sistema de coacción genérico. Es una regla, podríamos decir, ¿verdad? Es una regla universal. En esa familia podríamos decir que esa es una regla general. Y podríamos decir que ese es solo un ejemplo, pero hay muchas otras más, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, el primero que es genérico vendría siendo como una regla universal, ¿verdad? Todos los miembros entienden esa regla y esa organización que gobierna esa familia. Ahora, el segundo vendría siendo el sistema de coacción, que es idiosincrático, que vendría siendo como de las expectativas mutuas de los diversos miembros de la familia. Por ejemplo, el origen de estas expectativas se encuentran, digámoslo así, negociables, ¿verdad? Negociables para que cada uno de los miembros puedan, de cierta manera, pues estar satisfechos, ¿verdad? Aquí se dan lo que son las pautas de acomodación, ¿sí? Mutua. Por ejemplo, él entiende que la familia es constantemente cambiante, ¿sí? Entonces aquí ya entra ese elemento que él menciona, que la familia es un sistema abierto que está constantemente
abierto, o sea, a cambios. Entonces, se da la acomodación. ¿Y a qué se refiere esto? Que vienen literal, ¿verdad? Así como dice la palabra, a acomodarse, a acoplarse a los cambios, en donde se dan las expectativas mutuas a nivel de la familia. Supónganse que dentro de la familia siempre el papá ha proveído, ¿verdad? Y esa ha sido la estructura familiar por mucho tiempo. Pero dentro de su ciclo laboral, pues él pasó por un despido. Entonces, la estructura familiar tuvo que cambiar. Entonces, puede entrar ahí esa parte de mantener, esa parte de sostener a la familia, el segundo sistema de coacción, que sería esa acomodación. La madre empieza a proveer a la familia, los hijos también, porque el padre ya no tiene los ingresos necesarios. Entonces, ya que el autor nos dice que esa acomodación se da gracias a que hay expectativas mutuas, promover la economía familiar, ¿verdad? Para que haya un ingreso y puedan sostenerse. Entonces, los dos sistemas de coacción sostienen las transacciones familiares. Y eso es algo que él menciona, ¿verdad? Que es algo, una regla universal, ¿verdad? Pero también está adaptado a poder hacer acomodaciones. No sé si hay alguna duda, pregunta aquí. ¿Algún comentario? Muy bien. A ver. Yo tengo una pregunta. Ajá. Licenciada, mire, pues, en este caso que usted dio el ejemplo, donde el papá es el proveedor, se quedó sin trabajo y le tocó a mamá, pues, ser proveedor ahora, esto genera un impacto familiar, porque el papá ahora, bueno, yo me imagino que hablando de empoderamientos, el papá se sentía empoderado en su papel de proveedor. Cuando él ya no provee, entonces, pues ahí hay un inconveniente, ¿no? Y eso genera un choque para él como papá y como cabeza de hogar, pues creo que hay un choque familiar. ¿O me equivoco? Sí, hay un cambio, hay un cambio. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que dentro de la estructura familiar entran los roles. Y dentro de los roles también se puede cambiar el rol. Entonces, en este caso que yo di este ejemplo, como tú dices, sí hay un choque, pero se puede llegar a tener una acomodación mutua a nivel familiar en donde él cambia de rol, ¿verdad? En ese momento ya deja de ser el proveedor, aunque es difícil, ¿verdad? Creo que ahorita que estamos viendo todo esto de la estructura familiar desde esta postura, se van a dar cuenta que cuando tengan familias van a haber algunos choques, ¿sí? De roles, de esas estructuras también. Van a ver, por ejemplo, si les tocará alguna familia en donde están pasando por un divorcio, o también una familia en donde eh, que podría ser un accidente, ¿verdad? O el integrante de esa familia viajó, ¿sí? Viajó a otro país. Entonces, vamos a ir viendo que dentro del, miren, aquí en el segundo, ¿verdad? Para enfocarnos en el segundo, la acomodación requiere que, dice que la familia es un sistema abierto y siempre se va a dar una acomodación. Entonces, esa acomodación es eso que tú decías, Merlin, que deja de ser un rol de esta persona y ya otro, ¿sí? Otro asume ese rol porque lo requiere la familia. Entonces, pero y se sostiene la familia porque necesita alguien que asuma el rol de proveedor. Entonces, a eso se refiere del sistema de coacción, ¿verdad? Alguien asume el rol, no puede el papá, asume en este momento el otro. Entonces, y hay conflictos, como tú dices, nosotros vamos a trabajar con los conflictos, la dinámica familiar. Hay dinámicas que no son funcionales y no promueven la salud mental de los integrantes. Y ahí es donde nosotros entramos.
¿verdad? Nos va a tocar trabajar con las familias que tienen ciertas dificultades, ¿verdad? Dinámicas ahí, ¿verdad? Entonces, pero mire, yo quiero que ustedes se detengan y puedan pensar, ¿verdad? ¿Qué han observado a su alrededor? Porque nosotros, como psicólogos, por ejemplo, tenemos vecinos, tenemos conocidos, podemos darnos cuenta de eso, ¿sí? Cómo esto es así, ¿verdad? Bueno, el vecino, o se murió el vecino, ¿verdad? Y él era el proveedor y los hijos empezaron a trabajar porque asumieron ese rol. Entonces, se da esa parte y el autor aquí nos habla de esto, que es un sistema vivo, que es un sistema que interactúa de cierta manera para que se sostenga, ¿verdad? Y eso mismo lo mantiene vivo. Entonces, aquí está la otra parte. Vamos a ir viendo algunas jerarquías. Le voy a ir dando algunos términos. Esto solo de forma general, pero en las otras clases más adelante vamos a quedarnos específicamente, por ejemplo, vamos a ver jerarquías, ¿verdad? ¿Cuáles son las jerarquías? ¿Cuáles son algunos límites? Aquí solo son términos generales, ¿sí? Vamos a ver que dentro de la estructura familiar vamos a encontrar jerarquías, que sería la distribución de la autoridad y la responsabilidad. Usualmente podríamos decirlo que se lo dan los adultos, pero hay casos que no. Y yo traigo algunos casos que ustedes van a darse cuenta que hay jerarquías que lo asumen los hijos, lo asumen algunos niños también, así en la estructura familiar. Vamos a ir viendo que hay límites como reglas que definen, los límites son las reglas que definen lo que es la participación en cada interacción y cómo lo hacen. No me voy a quedar como ahorita ahí específicamente, pero en las siguientes clases vamos a ir viendo, ¿verdad?, cuáles serían algunos límites y ir reconociéndolos. Y el siguiente sería roles, ¿verdad?, las funciones específicas que podrían desempeñar cada miembro para satisfacer las necesidades del grupo, en este caso la familia. El rol de lo que es el proveedor, ¿verdad? El que es podríamos decir un rol de valiente, el rol del villano también, ¿verdad? Dentro de las familias, vamos a ir, hay diferentes roles. Miren, aquí roles podría ser, dentro de una familia alguien podría ejercer el rol de hijo y de mamá. Por ejemplo, ¿en qué momento podría ser una familia en donde un integrante ejerza los dos roles? Bueno, podría ser en donde esté la hija viviendo con sus padres, pero ya tenga hijos, ¿verdad? Entonces, el rol de ella vendría siendo hija y madre. Sí, entonces una persona dentro del sistema o la estructura familiar podría ejercer más de un rol. Y eso es algo que vamos a ir viendo. Dentro de estos son, miren, estos que están aquí son los componentes claves de la estructura que este autor nos está diciendo, y que lo aborda dentro de sus obras que les adjunté. Sí, Merlin, ay, perdón, ya te cambié tu nombre. Merlin, sí, dime. O sea que por lo regular siempre asumimos dos roles. Porque, por ejemplo, yo soy madre y soy esposa. Ajá. Solo los tal vez hijos hasta podríamos 3. decir, Ajá. solo los hijos podríamos decir que asumen solo el rol de hijo, cuando no es el caso como el que usted mencionaba, de que, bueno, soy mamá y vivo con mis papás y así, ¿verdad? Pero así sería entonces, por lo regular asumimos varios roles. Sí, asumimos varios roles. Por ejemplo, ahorita que tú estás hablando de eso, venía a mi mente una de las pacientes que atendí. Esta paciente, fíjense que a nivel familiar, ella vivía sola con su hijo, ¿sí? Pero a nivel de la estructura familiar, recuerden que la estructura familiar con la que vivimos, pero hay una estructura general, ¿verdad?, que digamos vendría siendo la familia extendida. Entonces, a nivel de ella, en la estructura familiar extendida,
¿sí? Los hermanos, los tíos, los papás. Ella ejercía rol de cuidadora. Y fíjense que en el caso de ella, como ella solo tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, uno de sus sobrinos, ella se dio cuenta que ella la veían como la cuidadora de la familia, porque ella, pues primero, le delegaron el cuidado de sus padres cuando ya estaban enfermos, ya estaban grandes. Entonces ella los cuidó. Luego uno de sus hermanos se enfermó y a ella le dieron la responsabilidad de cuidar a su hermano. El hermano y los padres murieron y ya ella, ya a cierto tiempo, uno de los sobrinos, ¿verdad? Uno de tantos sobrinos, llegó y le dijo, fíjate que mis padres están enfermos y como tú eres la cuidadora, te voy a traer a mi mamá. Entonces ella se vio a sí misma, ¿verdad? Que ella estaba asumiendo un rol a nivel familiar, o sea, general, ¿verdad? Como la cuidadora. Y eso le traía a ella un desgaste emocional. No se había dado cuenta cuando asumía ese rol. Y ya hasta cierto punto, ella como lo había asumido tanto, que pues permitía cuidar, ¿verdad? Aunque ella no lo quería hacer, pero ya todos estaban como, bueno, ella lo hace, ¿verdad? Hasta que llegó ella y dijo, bueno, no puedo cuidar a tu mamá. Yo tengo que cuidarme a mí, porque yo ahora estoy enferma. Pero eso llegó al punto en que todo, desde su infancia hasta cierta edad de su adultez, ella asumió ese rol que le llevó a tener un desgaste grande, aunque ella solo vivía con su hijo. Ella vivía solo con su hijo, pero asumía un rol. Entonces, aquí fíjense que la estructura de los roles y todo esto, vamos a ir viendo que ahí también entran las alianzas, ¿sí? Las alianzas, y eso es muy interesante. Entonces, no solamente vemos el rol de hijo, de padre, vamos a ir viendo eso, ¿verdad? El rol de la víctima, sí, el rol vamos a ir viendo del victimario, del agresor, ¿verdad? El que es malo, ¿verdad? Usualmente, por ejemplo, hay otras posturas en donde habla acerca por ejemplo, de la oveja negra. No sé si algunos han escuchado acerca de eso. Voy a buscarlo porque esa parte no me recuerdo de qué autores, pero hablan acerca de que hay un integrante de la familia que es el síntoma, ¿sí? En esa postura, dice, es el síntoma de la familia, o sea, entonces todo lo ven como el que tiene problemas, ¿verdad? Por ejemplo, en una estructura familiar enferma, podría decir, uno de los integrantes tiene unas adicciones, ¿verdad? Entonces, él podría ser la oveja negra, ¿verdad? Y el que tiene el síntoma desde una postura. Entonces, vamos a ir viendo esa parte. Vemos también dentro de la estructura familiar componentes claves, la comunicación, ¿verdad? Cómo resuelven los conflictos, si los resuelven o no, si los evaden o no, si hay silencios. Porque fíjense que dentro de esto, a través de los silencios, vamos a ir viendo alianzas, ¿verdad? ¿Por qué lo callaron por tanto tiempo? Todos saben esa verdad, pero nadie lo habló. Entonces, esa parte. Voy a darle siguiente y ya vamos a entrar a la parte de lo que serían los casos, ¿sí? Esta parte de los casos, lo que vamos a hacer es que quiero que ustedes lo lean, ¿sí? Identifiquen, traten de identificar con los términos que vimos. Por ejemplo, vimos que la estructura familiar hay cierto sistema, ¿verdad? En donde hay acomodación. Entonces, que vean qué tipo de sistema hay ahí, ¿verdad? O se está viendo ahí. La jerarquía, podríamos ver lo que serían los roles, los límites. Límites podrían ser como es algunas reglas, ¿sí? Si ustedes llegan a detectar alguna regla por ahí. Y podríamos decir
si detectan alguna función. Miren, estos términos son muy generales, pero son muy sencillos, ¿sí? De entender. Entonces, quiero que ustedes lean el caso y vayamos viendo. Yo aquí coloqué los casos por cada una de las presentaciones, ¿sí? Entonces, les voy a dar sus minutos. Lo voy a permitir que lo leamos ahorita y luego les doy el tiempo, ¿sí? En el caso 1 vamos a encontrar una familia con 2 adolescentes. Cada miembro tiene su propio televisor y computadora en su habitación. Cenan en horarios diferentes y rara vez coinciden en la mesa, o sea, cada uno de forma individual. Los padres no saben quiénes son los amigos de sus hijos y los hijos no saben que el padre perdió su empleo hace un mes. Hay mucha calma en casa, pero no hay ningún apoyo emocional. Entonces, traten de ver más allá, ¿sí? Más allá de lo que no es visible aquí. Imagínense a esta familia, ¿sí? La siguiente. La siguiente nos habla acerca de el caso 2. Una madre soltera vive con su hijo de 8 años, ¿sí? En casa de la abuela materna. Cada vez que la madre castiga al niño, la abuela interviene diciendo, no seas tan dura con él, déjalo jugar. El niño ignora las órdenes de la madre y corre a abrazar a la abuela. Cuando, cuando hay problemas. Ese es el segundo caso. Traten de imaginar un panorama, ¿sí? De la estructura familiar. Sí, sean creativos, imagínense. Yo siento que esos casos están son cosas que podríamos ver, ¿sí? Muy comúnmente. Y en el caso número 3 dice, Sofía de 6 años de edad, de 6 años de edad, decide qué cena o sí, qué película ve, a qué hora se duermen todos. Si sus padres intentan poner límites, ella empieza a gritar, ella grita, y los padres ceden de inmediato para evitar conflictos, o sea, no les gusta que ella esté llorando. La madre suele decir, es que tiene una personalidad muy fuerte y es mejor no llevarle la contraria. Así dice la madre, ¿verdad? Entonces, tratemos de ver ese tipo de estructura familiar. En este caso están los padres y la niña, ¿verdad? Y en el caso 4, vamos a ver, la madre sufre de una depresión severa, ¿sí? O sea que ella prácticamente no tiene la capacidad para valerse por sí misma. Y el padre trabaja todo el día. Elena, o sea, es una de las hijas, ¿sí? Elena de 14 años es quien ayuda a cocinar, ve las tareas de sus hermanos, los baña y se asegura de que su madre tome su medicación. Elena ha dejado de salir con sus amigas porque dice que en su casa la necesita. Entonces, chicos, voy a darles tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que necesita? ¿Unos 10 minutos o 15 minutos? Son 4 casos para que podamos verlos. 10 o 15. Unos 10, digo yo. Muy bien, vamos a dejar entonces unos 10 minutos. Entonces, lean cada caso, ¿sí? Váyanse ahí a la presentación, lean cada caso, traten de identificar, ¿verdad? La jerarquía. ¿Quién tiene la autoridad ahí? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Sí? ¿Cuál podría ser un límite? Si logran identificar. Miren, yo sé que estos casos no tienen todos los datos, ¿sí? Traten de imaginarse la interacción de estas familias, ¿sí? Y sean creativos, ¿verdad? En base a la experiencia que ustedes tienen de convivir con otras personas a su alrededor, ¿cuáles podrían ser algunos límites o roles que estarían asumiendo los integrantes, ¿sí? Y de tipo de comunicación, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos con el tiempo.
Sí, Alejandra, a ver, cuéntame, ¿cuál es una de tus dudas? Licenciada, perdone, en cada caso que hay que resolver tenemos que poner, por ejemplo, caso uno y poner la respuesta y especificar por qué creemos que sería la respuesta. Sí, tú imagina que esta es la familia que tú estás atendiendo. Tú imagina que esa familia tú la estás viendo ahí y trata de ampliar, ¿verdad? ¿Y por qué tú dices eso? ¿Sí? O sea, porque dices que es una familia que tiene eh, un rol así, ¿verdad? Entonces, traten de meterse y ahí, bueno, si ustedes quieren copiar el caso, pues cópienlo y ya ahí luego suben la hoja con el caso ahí, ¿verdad? O solamente me dan la respuesta. Es mejor si lo identifican así, ¿verdad? Caso uno y si pueden agregarlo, el resumen, excelente. Si no, solo caso uno y las respuestas. Pero gracias Alejandra por tu pregunta. Entonces sigan con su ¿cómo podríamos decir? Su análisis. Sí, Jessica, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Hola, buenas noches, licenciada. Mucho gusto, me presento. Jessica Cruz. Es la primera vez que estoy en su clase. Disculpe, yo ahorita voy manejando. No sé si tiene tiempo para que pueda subir los casos o deja usted de ciertos días. Sí, puedes irlo subiendo. Bueno, primero, bienvenida Jessica. Es cierto, no te habíamos visto. Bueno, mira, puedes subirlo cuando ya estés en casa, ¿sí? Y nada más tranquilo puedes subirlo. Usualmente yo voy a dejar habilitado la sección de tareas de Classroom hasta el día de su examen parcial. Sí, hasta ese día tienen para subir todas las tareas. Es mejor que lo vayan subiendo cada ejercicio por día, porque después se les olvida. Entonces, ahorita tienes para ir subiendo, ¿sí? Ahora, en la clase anterior tuvimos una actividad. Revisa la presentación de la clase anterior y si puedes hacer la actividad de la clase anterior, también súbelo porque esta sería la tercera clase, pero formalmente son dos clases las que llevamos, porque la primera fue la presentación del programa, para que tú no pierdas puntos y estés al día. Pero sí, hazlo cuando ya llegues a casa, ¿verdad? Y ya lo puedas subir. Gracias, gracias, licenciada, muy amable. Licenciada, Sí, dime, Melsin. fíjese de que yo estuve en el baño y sé que mis compañeros están ahorita haciendo una tarea. ¿De qué trata? Disculpe.
Mira, en la presentación dejé 4 casos. Entonces, ahorita en pantalla solo ves caso 1. Entonces, te vas a la presentación y están los 4 casos. Tú lee cada caso y trata de identificar lo que sería la definición. 1, ahorita te voy a decirlos. Ahorita te digo los. Serían las jerarquías. Trata de identificar los roles, límites, pautas transaccionales o funciones que podrían estar ejerciendo los miembros de estas familias. Entonces ya cuando lo tengas eso, ya lo subes en la sección de tareas, ¿sí? Pero ahorita tienen tiempo tienes unos minutitos todavía para hacerlo. Jerarquía, roles, límites y Sí, ahí está. Voy a regresar para que lo veas. Voy a regresar, yo lo coloqué las instrucciones aquí en la presentación. Gracias, licenciada. Ahí está. Gracias. Bueno. Ahí está. Uh-huh.
Licenciada, ¿podría poner el caso 2? Disculpe. Sí, ahorita lo coloco. ¿Cómo van con los casos? Les damos unos minutitos más. Sí, denle, ustedes pueden. Yo sé que pueden. Miren, traten de ver más allá, ¿sí? Traten de imaginarse esas familias, ¿sí? No solamente estar en los roles de madre e hijo, ¿verdad? Hay otros tipos de roles. Inclusive si pueden, quieren buscar en internet, pueden buscar.
Licenciada, ya terminé. Muy bien, excelente. Me gustaría que levanten la manita. Si ya terminaron todos. O hace falta, o alguien que me diga si hace falta. Así ya vamos viendo cada caso. Yo ahorita voy con el caso 2, gracias. Muy bien. ¿Y los demás? Yo ¿Cómo no he están? terminado, licenciada, todavía me falta. Yo no he terminado, voy por Muy el caso bien. 3. Muy bien. ¿Les parece bien si les doy unos 6 minutos más para que sean las 8:10? Para que veamos eso, los resultados, ¿sí? Muy bien, vamos a dar unos 6 minutitos más.
Ahí mismo, Alejandra, ahí mismo donde dice tareas, voy a ir a Classroom. Ahorita te digo. Yo me recuerdo que yo les dejé un espacio de tareas. Entonces les voy a verificar. Sí, se van Licenciada, a donde dice trabajos de clase. Ajá. yo he Tarea. intentado subir así y no he No te logrado. deja. Va, Ajá. mira pues. Miren, podemos hacer una cosa. Ustedes pueden crear un drive desde su correo y hacer una carpeta en donde suban todos los ejercicios, ¿sí? Y el link, si no les dejara, digamos, subir ahí en esa sección, me envían ya sea en comentario o lo suben ahí. Solo ponen acceso libre, ¿verdad? Para que pueda ver sus trabajos en esa sección. No sé si me captaron ahí la idea de, o sea, desde su drive solo me copian el link de acceso, ¿verdad? A su drive. ¿Y dónde pegan eso? En la sección que yo habilité aquí en Classroom de primera tarea. Le voy a cambiar, fíjense que le voy a cambiar el nombre. En lugar de tareas, voy a colocar tarea fase 1, ¿sí? Y a la siguiente vez, en la siguiente fase, le voy a colocar tarea fase 2, ¿sí? Día 1. Ahorita lo estoy actualizando. No sé si hay alguna duda con esto que les estoy diciendo. Si tuvieran alguna dificultad ahí. No, licenciada, sería más práctico pasar el link del Drive que usted está diciendo, así usted revisa Drive por Drive todas las tareas de cada uno de nosotros. Sí, lo único, solo asegúrense de darle acceso, ¿verdad? Porque si solo me copian del link sin acceso, no voy a ver nada. Entonces, sí, Alejandra. Licenciada, yo como lo estoy haciendo, ahorita ya me acordé, es como la otra vez que dijo de que teníamos que anular entrega y adjuntar otro nuevo archivo, ¿verdad? Así es como lo estoy haciendo. Ahorita ya le subí Muy mi bien, está bien. Ujú. Si tú puedes hacerlo así, está bien. Hazlo así. Yo para aquellos que tienen dificultad. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Ya están listos, chicos? Para que veamos las respuestas de los casos que encontramos. ¿Sí? Vamos a comenzar. Miren, el primer caso, voy a irme al primero. ¿Sí? En el primer caso habla acerca de la familia de dos adolescentes, ¿verdad? Digamos, esta familia podríamos decir que son los dos padres, ¿verdad? Y sus hijos. ¿Qué tipo de familia sería? Una familia nuclear, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué encontraron ustedes? Antes de yo ir como dándoles algunas pautas, ¿qué encontraron ustedes? Me gustaría saber. Que no hay comunicación. No hay comunicación. Muy bien, es casi nula, ¿verdad? La comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron en esta dinámica familiar? Que no hay emociones, o tal vez sí las hay, pero no son tomadas en cuenta. Muy No hay bien, no hay, límites. ajá, sí. Ay, disculpa, Annalisa. Ah, perdón. ¿Podrías repetirlo? Sí, que no hay límites, ya que cada uno está en lo suyo sin reglas, aunque estén en la mesa, ¿verdad? Algo así, cada quien está en su mundo. Están como, o sea, solo existo, cada uno asume una responsabilidad de ser su personaje como un fantasma, ¿verdad? Prácticamente. Ajá. No hay contacto emocional, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Dani. Una total desconexión, no sé si ya lo habían dicho. Ajá. Bueno, una de tus compañeras hablaba, Alejandra, creo que ella mencionaba acerca de la desconexión emocional, pero excelente, muy bien.
¿Qué otro elemento encontraron ustedes? Sí, yo siento que esos elementos que ustedes dicen son los más importantes, ¿verdad? Hay una desconexión. Ajá, ¿no hay qué? Disculpa, Jonathan. Ujú, muy bien, no hay como un rol, bueno, sí, de protección, ¿verdad? De apoyo. Podríamos decir que es una familia desligada, ¿verdad? Una familia desligada completamente y no aborda lo emocional, no hay conexión emocional. Entonces, ahí vemos el tipo de familia. ¿Cómo lo podríamos colocar? Bueno, entonces una familia nuclear, ¿verdad? Que no existe conexión, falta de intercambio de afecto, como ustedes decían, pues, no se completa o al menos no se nota del todo un tipo de relación, ¿verdad? Como tal. Entonces voy a darle, gracias chicos, voy a darle a al siguiente caso y vamos a ver qué otras características encontramos en este otro caso. En el caso 2, la madre es soltera y vive con su hijo de 8 años, vive en la casa de su abuela, la abuela materna. A ver, ¿qué encontramos aquí? La abuela está interviniendo en el límite de la mamá, en la educación. Ajá. Muy bien. Es una Excelente. familia extensa, ya que viven en la misma casa con la abuela. Ujú, muy bien. ¿Qué más? La abuela quiere asumir el rol de autoridad. Ajá. Muy bien. Así como ustedes dicen, ¿verdad? La abuela viene haciendo como un rol de autoridad, ¿verdad? Aquí vemos, miren, aquí el papel o el rol de mamá quiere ejercerlo ella, ¿verdad? Como madre soltera, pero la abuela le quita, ¿verdad? Le quita la autoridad. Entonces el hijo se aísla, bueno, ¿cómo se llama? Se, a- se, ay, ¿cómo sería la palabra? Ajá, se apega, cuando es alianza, como pues se va con la abuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, saben, hay cierto interés también, ¿verdad? Hay cierto beneficio. Por ejemplo, el hijo recibe cierto beneficio de protección, ¿verdad? De parte de la abuela ante una corrección que haga la madre. Entonces ahí vemos, digamos, de ahí para el hijo podría ser un rol confuso ver quién tiene la autoridad, aunque la abuela es la que pues ejerce cierta autoridad ahí, ¿verdad? ¿Hay algo más que encontraron ustedes en este otro caso? Ujú, muy bien. Sí, tal vez sí, ajá. ¿Algo más? La función de la mamá está siendo atacada por la abuela y en verdad eso la hace a ella ser tan débil para poner los límites y a la abuela se le olvidó que ya solo es abuela, que no es mamá. Y Ujú, muy debería la mamá ponerle límite a la abuela para permitirle a ella educar a su hijo, ¿verdad? Ujú, muy bien. Fíjense que esto que se está viendo aquí es usualmente lo que se puede ver cuando se vive con la familia extendida, ¿sí?
podría ser un conflicto. Por ejemplo, podría ir ella a terapia y decir que su hijo no le obedece, ¿verdad? No le hace caso. Y esto viéndolo desde de la estructura familiar, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo un caso así podría llegar con nosotros, ¿verdad? Pero excelente, chicos, muy bien. Veamos el siguiente caso. En el siguiente caso es Sofía, de 6 años de edad. Ella es la que decide ahí, ¿verdad? ¿Qué encontraron ustedes? Ujú. Ujú. Muy bien. Ujú. ¿Alguien más? Son unos padres permisivos y no hay autoridad en la familia. Muy bien. O tal vez hay autoridad, pero está invertida, ¿verdad? Le dan la autoridad a la niña, como que fuera ella la adulta, ¿verdad? Falta de reglas claras, como ustedes decían, como son permisivos, no hay reglas claras. Entonces la estructura es un poco desordenada, digámoslo así. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Bueno, sí, la verdad es que sí está ausente la autoridad y es algo que ustedes podrían ver ahí, ¿verdad? Que dice, bueno, no hay quien dirija, ¿verdad? A la niña. Y el rol de los padres es pasivo, ¿verdad? Es pasivo. No hay una mayor acción. Veamos el siguiente. ¿Quién quiere, puede, o quién desea decirnos en el caso 4? ¿Qué encontraron? Elena toma un rol que no le corresponde, como el de la mamá. Es cierto, ella asume un rol de mamá, ¿verdad? Cuidadora, que no le corresponde. Muy bien. ¿Algo más que ustedes hayan notado? Por ejemplo, la participación del padre. Es proveedor. Yo coloqué que es un proveedor externo porque es bastante ajeno a la situación y no asume un rol de jerarquía en casa. Muy bien, es ausente, ¿verdad? Prácticamente el padre. Miren, aquí otra cosa que podríamos encontrar aquí es de que el padre permite que la niña asuma el rol de liderazgo porque funciona, ¿sí? Funciona que ella se quede en casa. Entonces aquí vemos que la estructura familiar está así porque para los integrantes funciona así. O sea, es algo que les ayuda, les beneficia, ¿sí? Les beneficia que la niña de 14 años cocine, que haga las tareas junto a sus hermanos, los bañe. Entonces, si nos vamos dando cuenta es de que, por ejemplo, en el caso anterior, vimos que la madre soltera, ¿verdad? Si era el caso anterior, la madre soltera vive con ella quizás por necesidad, ¿verdad? Porque le funciona estar ahí, más eso trae sus consecuencias, ¿verdad? No hay autoridad de parte de ella, su autoridad es nula. Y en este caso vamos viendo que funciona, que, bueno, se permite que la niña de 14 años ejerza ese rol porque sostiene a la familia, ¿verdad? Los mantiene unidos ese rol.
Si no, pues ya no, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo que dentro de los roles y la estructura familiar tiene algo que no vemos más allá, ¿verdad? O sea, que no lo vemos a simple vista, hay más allá. Y eso es lo interesante de trabajar con las familias. Estudiar cada caso, cada uno tiene su propia estructura. Entonces, miren, yo había dejado aquí una tarea, ¿sí? Pero no sé si es demasiado. ¿Tienen más tareas ustedes? ¿Tienen tareas? Sí, ¿Sí? tenemos, licenciada. Va, miren, pues esta parte de aquí del libro que yo les subí, del libro de familias y terapia familiar, en el caso de este autor, él habla acerca de la formación de las familias. ¿Por qué la estructura es así? ¿Sí? Entonces, me gustaría invitarles a que lean, ¿sí? Solo leanlo, ya no me suban el mapa conceptual. Yo les había puesto ahí, pero después me puse a pensar que tal vez era demasiado. Entonces, solo con que lo lean, ¿sí? Traten de leer una parte o si pueden leerlo todo antes de la siguiente clase. Y vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Por ejemplo, específicamente de la formación, ¿verdad? Él empieza a partir de cuando se construye una familia, ¿verdad? Cuando deciden unirse, empiezan a ver como ambas partes, como hay cierta, de pareja, ¿verdad? Hay ciertas diferencias, cómo se va entablando, cómo se van asumiendo se van asumiendo los roles. Entonces, para que ustedes lo puedan ir leyendo y vayamos a ir empapándonos un poquito más del tema. Sí, esa sería la parte de la siguiente clase que vamos a ir abordando y adentrarnos un poquito más acerca de estos elementos interesantes, ¿verdad? De las jerarquías, ¿verdad? Las jerarquías y los otros elementos que vimos. Entonces, chicos, si no han anotado su asistencia, anótenlo de una vez porque tienen hasta las 8 a las 8:30, o sea, en 2 minutos, 3 minutos para terminar de hacerlo. Y nos vemos en la siguiente clase. Sí, gracias por su participación, por su puntualidad. Gracias, licenciada. Gracias. Descansen. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.